Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Venus Vanessa Zambrano Guerrero y pertenezco al grupo 165 de Contratación Pública y Privada. En esta presentación hablaremos de la diferencia y similitudes entre contrato público y privado. En el desarrollo de esta presentación se tratarán temas referentes a la contratación pública y privada de Colombia, citando la Ley 83 de 1993, el Código Civil colombiano y algunas sentencias de la Corte Constitucional, con el fin de establecer las diferencias, partes y principios de los contratos públicos y privados existentes. Empezamos con el contrato público, lo cual lo avala la Constitución Política de Colombia, el artículo 209 de la Ley 80 de 1993, donde nos indican que la ejecución de este contrato se hace por dos partes interesadas. Una de ellas tiene que ser una entidad pública y pues se ejecuta bajo los diferentes lineamientos legales dependiendo el tipo de contrato que se vaya a celebrar. El contrato privado es el contrato que se celebra entre dos partes. A diferencia del contrato público, para este contrato privado lo pueden hacer dos personas jurídicas o dos personas naturales. El tipo de contrato privado pues varía dependiendo de la responsabilidad que tenga cada una de las partes interesadas. Las diferencias entre la contratación pública y la contratación privada. La primera es pues, la complejidad que tienen los trámites legales que se deben cumplir para contratar con el Estado, mientras que con la privada solo se requiere de una buena propuesta. En la pública, la celebración del contrato se hace bajo un marco legal y en la privada solo se requieren acuerdos entre los particulares que se celebra el contrato, sea persona jurídica o natural o la mezcla de ambas. En la pública se busca un beneficio social o desarrollo de una obra que beneficie al Estado, mientras que en la privada únicamente se busca el beneficio propio de de las personas implicadas en el contrato, sean personas jurídicas o personas naturales. Las partes del contrato, tenemos pues en el contrato público la planeación, que es la primera instancia, la precontractual, que es donde se van los pliegos de condiciones. La contractual es donde se ejecuta el contrato y la postcontractual son las actividades o revisiones posteriores al vencimiento de términos para constatar que todo haya quedado según la planeación inicial. En el privado pues tenemos el título, que es donde se cita el tipo de contrato, el cuerpo sustantivo donde van las condiciones, exposición, cómo se ejecuta, el cuerpo normativo, normas y demás requerimientos que pueda tener el contrato, el cierre donde van las firmas de las personas involucradas y los anexos en dado caso de ser necesario. Los anexos pueden ser planos, permisos, licencias, pues dependiendo del tipo de contrato o el tipo de acción que se vaya a generar. En los principios de la contratación pública los rige la Constitución Política de Colombia, artículo 209 de la Ley 80 de 1993. Tenemos el artículo 20, principio de la reciprocidad, donde se acuerda que se van a tener los mismos tratos en cuanto a venta de productos o servicios con otros países. Es donde se van a tener los mismos condiciones, requisitos, procedimientos y criterios, según los acuerdos a los que se haya llegado. Artículo 23 de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. En esta se regula la conducta de los servidores públicos. Artículo 24, principio de la transparencia, establece que la sección del contratista se debe realizar por medio de licitación pública y en la cual todas las personas que requieran información de esa licitación tengan acceso, sin importar si participan o no de la misma. El principio de la economía, artículo 25, nos habla de del uso adecuado de los dineros que se destinan para la ejecución del contrato que se esté firmando. Y el último es el principio de la responsabilidad, artículo 26. En este busca el cumplimiento de las condiciones estipuladas para la contratación vigilada por los servidores públicos que participan del proceso, evitando pues cualquier tipo de fraude, suplantación o desfalco de los dineros que se han destinado de los acuerdos a los cuales se haya llegado. Para la contratación privada,
estos principios los rige la Corte Constitucional. El primer principio es el abuso del derecho, pues cualquier tipo de persona que natural o jurídica que esté firmando el contrato y que pues abuse de su autoridad para pues obtener mayores beneficios. Principio de la autonomía de voluntad. Este nos habla de, en este principio nos hablan de la facultad reconocida por el ordenamiento positivo de las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante. Continuamos con el principio de la buena fe. En este nos hablan de aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar los comportamientos con una conducta honesta y leal, conforme a las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. Sigue el principio del enriquecimiento sin causa. En este nos tratan, en este nos dan tres causales. La primera de ellas es un enriquecimiento o aumento de patrimonio, la segunda un empobrecimiento correlativo de otro y la tercera el enriquecimiento que se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico. El otro es el fundamento del principio del error común. En este nos hablan donde se admite la creencia errónea, disculpe, de la buena fe sobre la legalidad de un acto. Y por último, tenemos la Ley 57.887 en el Código Civil colombiano, artículo 8, en el cual nos hablan sobre la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley y no podrá alegarse el desuso ni práctica por iterada y general que sea. Vamos a hablar de los tipos de contrato. El contrato público, tenemos los de concesión, tenemos los de obra, tenemos los de consultoría, prestación de servicio, encargos fiduciarios y fiduciaria pública. Y en los privados van avalados por la Ley 57 de 1887, donde habla del contrato unilateral y bilateral, contrato gratuito y oneroso, el contrato conmutativo y aleatorio, el contrato principal y accesorio, y por último el contrato real, solemne y consensual. Responsabilidad del cumplimiento. Bueno, en este tenemos en el contrato privado, en el artículo 6 de la capacidad para contratar, artículo 7 de los consorcios y uniones temporales, artículo 18 de la caducidad y sus efectos. Para el contrato público tenemos el artículo 44, el artículo 45, el artículo 46 y el artículo 47. En todos ellos pues nos hablan de los parágrafos, condiciones y demás que se tienen en dado caso se incumpla cualquiera de los contratos anteriormente mencionados, tanto en el contrato público como en el privado. En el contrato público, la información la encontramos en la Ley 80 de 1993, capítulo cuarto de la nulidad de los contratos. Vamos para el principio de igualdad e interés general y particular. Esto está estipulado en la sentencia C-932 del 2007 de la Corte Constitucional, en la cual, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sección objetiva, artículo 13 de la Constitución, nos hablan del principio de la igualdad. En el 2 de la demanda, en el numeral 2 de esa misma sentencia, nos hablan del interés general. Y en el 3.2, Departamento Nacional de Planeación y Contratación Administrativa, finalidad, nos hablan del interés material, general y particular que se deben tener en los contratos públicos para su ejecución correspondiente. Esta es la bibliografía del trabajo en la cual pues hice la consulta de toda la información contenida en esta presentación en invitación a que la consulten para que se amplíe de forma correcta toda la información suministrada en esta presentación. Muchas gracias por su atención.